Buen día, hermanos, espero estén bien, Dios les bendiga. Les habla Marco Romero. En esta ocasión vamos a estar conversando sobre las artes y la Biblia. Vamos a orar. Te agradecemos, Señor, porque eres bueno, porque eres fiel y verdadero, porque eres compasivo, eres bondadoso, eres misericordioso, porque por medio de la muerte en la cruz del Calvario se restaura la relación que se había quebrantado contigo, y a través de ese acto sublime, excelso, magno, nos da acceso a la vida eterna, nos da sanidad también por medio de ese acto y nos enriquece, dice su palabra. Te damos gracias porque no nos dejaste solo cuando te marchaste y nos dejaste a tu Santo Espíritu. Te damos gracias por tu palabra, que es la leche espiritual no adulterada, la cual necesitamos para crecer, para salvación. Te damos gracias por la iglesia, te damos gracias por los que comparten la palabra de Dios, por las distintas maneras como se difunde la palabra de Dios, por los medios de comunicación. Te damos gracias por los ángeles que acampan alrededor de nosotros, porque nosotros somos temerosos de ti y nos defienden, como dice el salmista. Te damos gracias porque eres nuestro sanador, nuestro proveedor, nuestro restaurador, consolador, porque nos renueva, nos transformas. Te damos la honra, Señor, y te bendecimos en todo tiempo. Y clamamos que sea siempre tu voluntad y no la nuestra. Te pedimos perdón por todo pecado, toda iniquidad. Y clamamos que tu Santo Espíritu sea el que ponga palabras en mi boca para que esta actividad sea para tu gloria, para tu honra, y para que podamos edificarnos, exhortarnos, y podamos seguir creciendo en el conocimiento y en la gracia, como dijo el apóstol Pedro. En el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Amén. Ok, hermanos, como les señalé, el tema de hoy va referido a las distintas expresiones artísticas y su relación y vinculación con la palabra de Dios. El término arte proviene del latín ars o artis, y su definición, según el diccionario de la Real Academia Española, es la siguiente: capacidad o habilidad para hacer algo. También aquí está otra significación: manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Son diversos pasajes bíblicos los que se emplean para utilizar el arte como una manera de adorar a Dios. Sabemos que todo emana de Dios, todo proviene de Dios, y Dios capacita a las personas por medio de su Santo Espíritu con dones de sabiduría, de inteligencia, de ciencia y en todo arte. Así dice la palabra en Éxodo. Y Dios nos da esos talentos, pues, y si emanan de Él, una manera de gratificarlo, una manera de ser agradecidos, es hacer todo para la gloria de Él. Así como lo dice Colosenses 3:17, que es un pasaje que debemos considerar y nos debe ser referencia para en todo nuestro accionar en la vida. Y así dice el pasaje: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. También después Colosenses 3:23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no como para los hombres. Es decir, todo lo que nosotros hagamos debe ser para la gloria de Él y no como para los hombres. Y debemos hacerlo de corazón, porque es la muestra de gratitud por todo lo bueno que ha sido Él y por todo lo que nos ha dado. Como siempre les manifiesto, Él nos regala la oportunidad de peregrinar en esta tierra y nos da el acceso por medio de su sangre, que Él pagó el precio de nosotros por medio del sacrificio vivo, de acceder y morar con Él en la eternidad, con todas las prerrogativas y ventajas que esto representa, ¿no? Y como es bien sabido, la Biblia lo dice, que por Él todas las cosas subsisten, que de Él es la tierra y su plenitud y todo lo que en ella habita, que Él nos lo da todo, nos da la fe. Cuando empezamos a hablar de ese tema, nos da la medida inicial de fe, nos da la medida inicial de paz, que después nos dice maneras en su palabra de cómo desarrollarla. Pero al final del día todo emana de Él, todo proviene de Él. Entonces, una manera de ser agradecidos
es por medio de estos talentos que le da a las personas, es adorarle a través de estas expresiones artísticas. Hay dos personajes bíblicos que se citan en la palabra, que fueron capacitados por Dios en este sentido, y fueron Bezaleel, hijo de Uri de la tribu de Judá, y Aholiab, hijo de Ahisamac de la tribu de Dan. Ambos fueron capacitados por su Santo Espíritu y trabajaron en la construcción y diseño del tabernáculo. A Bezaleel se le dio habilidades para trabajar la plata, el oro, el bronce, para tallar la piedra y la madera, y también para transmitir esos conocimientos hacia otras generaciones y hacia terceros. A Aholiab se le dio dones para trabajar el bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar. Ellos trabajaron en la construcción del tabernáculo de reunión, en el arca del testimonio, el propiciatorio, en los utensilios del tabernáculo, en la mesa y sus utensilios, en el candelero y sus utensilios, en el altar de incienso, el altar de holocausto, en la fuente y su base, en los vestidos del servicio, en las vestiduras de Aarón el sacerdote, y las vestiduras de los hijos de Aarón para que ejercieran el sacerdocio. Hay diversas expresiones artísticas por medio de Dios en su palabra, como son las actividades que realizan los carpinteros, grabadores, tallistas, joyeros, poetas, actores, sastres, escritores, cantantes, tejedores, etc. Aquí ya más o menos vamos a hablar brevemente, por el tiempo que tenemos para esta actividad, de tres expresiones artísticas. Ya hablamos a grandes rasgos de estas dos personas que fueron capacitadas por Dios y trabajaron en la construcción del tabernáculo. Es decir, aquí estamos hablando de la expresión artística de la arquitectura. También vemos cómo Dios también le dio dirección a Salomón para que construyese el templo. También Salomón era una persona que Dios le dio mucha sabiduría. Sabemos que Salomón, la Biblia registra que fue y será el hombre más sabio después de nuestro Señor Jesucristo. Salomón fue capacitado para, él reconstruía ciudades devastadas. Entonces él tenía esas habilidades en esta rama de la arquitectura. Y también podemos apreciar esas habilidades que le fueron dadas a Noé para construir el arca y todos esos lineamientos que emanaron de Dios. También podemos hablar de la poesía. En la poesía citamos a dos personajes muy importantes, entre ellos volvemos a repetir al rey Salomón. El rey Salomón escribió, inspirado por su Santo Espíritu, además de Proverbios y Eclesiastés, escribió Cantar de los Cantares, que son poesías donde se exalta la belleza de la mujer. Aquí, por ejemplo, podemos citar unos versículos. Cantar de los Cantares, capítulo 7, versículo 1 al 3. Cuán hermosas son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe. Los contornos de tus muslos son como joyas, obra de mano de excelente maestro. Tu ombligo como una taza redonda que no le falta bebida. Tu vientre como un montón de trigo cercado de lirios. Tus dos pechos como gemelos de gacela. Entonces aquí podemos ver cómo la poesía se hace presente en este hermoso libro, Cantar de los Cantares, escrito por el rey Salomón, inspirado obviamente por el Espíritu de Dios. También podemos ver al rey David. El rey David era un hombre con el corazón conforme a Dios y él escribió parte de los salmos. Sabemos que en los salmos allí de manera poética pues se alaba de manera importante a nuestro Dios. Veamos el Salmo 31:4 del 1 al 3, el cual dice: Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo dirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Aquí pasamos ahora al teatro y aquí vemos diversas acciones teatrales que ejerció nuestro Señor Jesucristo para transmitirnos un mensaje. Por ejemplo, nos recordamos el pasaje cuando
a María Magdalena la querían apedrear porque la hallaron infraganti en adulterio. El Señor Jesucristo dramatizó la acción teatral que ejerció, fue el colocarse sobre sus pies, arrodillarse y comenzar a escribir, agacharse, perdón, y comenzar a escribir con el dedo. Muchos se preguntan, bueno, ¿qué estaría escribiendo el Señor Jesucristo? ¿O qué estaría tratando de transmitir? Como es bien sabido, y ustedes conocen el resto de la historia, Él les dijo que si alguno esté libre de pecado, que lanzaré la primera piedra. Y bueno, comenzó a escribir con el dedo en el suelo, en el polvo. Y uno a uno se fue retirando, ¿no? Lo que quiso dar a manifestar es de que todos somos pecadores y que ninguno podemos estar enjuiciando, ¿no? Porque eso no nos corresponde a nosotros. De hecho, la palabra dice, sácate la viga del ojo antes de que cuestiones la paja del ojo de tu hermano. Hay algunos que dicen que lo que él trató de decir, como él conocía que los judíos tenían mucho conocimiento de la ley, que eran muy conocedores de la palabra, del Antiguo Testamento, él quiso, por medio de ese acto en el cual comenzó a escribir sobre la tierra, lo dicho por el profeta Jeremías en su capítulo 7, capítulo 17, versículo 13, el cual así reza: Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. El pasaje habla claramente, ¿no?, de que de las iniquidades, el que comete iniquidades será escrito en el polvo. Muchos los asocian, aunque al final esta es una interpretación, ¿no? Al final del día no sabemos qué estaba escribiendo y cuál es la intención, pero el mensaje en general era en sí de que todos somos pecadores y ninguno estamos en capacidad de enjuiciar, porque el único que enjuicia es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ok, aquí vemos otro momento en el cual Jesús dramatizó, fue cuando le lavó los pies a los apóstoles. Recordemos que en esa época el lavarle los pies a las personas representaba un acto de servicio, de hospitalidad. Cuando alguien llegaba a una casa, lo primero que se le daba era agua para que se lavase los pies. Si en esa casa el dueño de la casa poseía esclavos, le daba órdenes a los esclavos para que le lavasen los pies a la persona que le visitaba, al huésped. Era una manera como de servicio, de humildad. Allí el Señor Jesús recuerda que Él nos habla y nos repite que él vino a servir y no a ser servido. Previo a esto, los apóstoles estaban discutiendo de quién sería el mayor. Y recuerda que la palabra dice que los últimos serán los primeros, pues. De que en el reino de los cielos los grandes serán los pequeños. Y él aquí sí nos quiso dar esa enseñanza, pues, de una manera de cómo imitar esa actitud, ese carácter de humildad, de siempre tener esa iniciativa, pues, de servir al prójimo, de amar al prójimo mediante ese tipo de actitudes. También tenemos otra expresión artística cuando Jesús maldijo la higuera. Yo en esto ya le estuve hablando cuando hablamos en el estudio anterior, de una de las interpretaciones que representaba ese acto, ¿no? De allí podemos sacar diversos principios. Uno es que sobre la fe, ¿no?, que previo a ello o después de ello, Él le dice a los discípulos que si tuvieran la fe como el tamaño del grano de mostaza, le dijeron a un monte, lánzate al mar, y ello ocurriría. También podemos ver que, también podemos sacar el principio de que todo debe dar frutos, pues, de que debemos de dar frutos. Y también el poder que hay en la palabra, que fue el de lo cual los hablé, de que en la palabra comienza a operar una vez sale de nuestra boca, así no sea visible, como ocurrió en esa higuera, que a partir de que Jesús habló, comenzó a operar una transformación en su interior, es decir, en sus raíces, que posteriormente se exteriorizan, tal como ocurrió allí, que al día siguiente la higuera se secó. Bueno, hermanos, espero que la actividad les sea de provecho y los bendigo en el poderoso y glorioso nombre de Jesús. Nos vemos en la próxima.